Quisiera empezar diciendo que desde hace muchos años se llamó a la prensa el cuarto poder. ¿Por qué? Porque influye, forma opinión, sobre todo en las grandes mayorías que no tienen el pensamiento crítico para analizar la situación o el problema de que se trate. Para dedicarse al periodismo, por lo tanto, se requieren personas de calidad humana, con integridad y honestidad, para decir la verdad auténtica de lo que está ocurriendo. Y deben tener la sensibilidad para captar de la persona que tiene o una tragedia, que es el caso de Ayotzinapa, para captar cualquier dificultad a que se estén enfrentando, o por el contrario, debe reflejar el periodista el éxito de lo que alguien logró. Depende de qué trate el artículo. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel mundial? Los grandes corporativos de información, llámese prensa, televisión, radio, etc., están comprando con el financiamiento de los poderes fácticos, capital, poder político, está comprando conciencias, ya no está creando opinión. Este es el problema al que se enfrenta en la realidad actual el periodismo a nivel mundial. Los grandes corporativos dominan y trabajan para los intereses de los poderosos. Decía en una entrevista anterior que la globalización del neoliberalismo ha tratado de hacer un esfuerzo por imbuir la ideología que le conviene a los poderes fácticos. El poder mediático de las grandes corporaciones ha dejado la ética a cambio de crear información fuera de la realidad para lograr el triunfo de sus intereses, comprando el trabajo de los periodistas. Es decir, lo hacen las grandes corporaciones y las repetidoras nacionales en nuestro país. No es el único. En muchas partes del mundo ha sucedido lo mismo. Ha llegado hasta tal grado que recientemente vi un video del gran escritor uruguayo Eduardo Galeano, en donde menciona que la guerra se vende, se utiliza el marketing y el target es las grandes masas del pueblo que reciben esas noticias. El ejemplo de la venta de la guerra más reciente que tenemos es que se repitió que Irak tenía bombas jamás antes fabricadas, letales, poderosísimas, que tenían que de algún modo controlar a Irak para evitar eso. La guerra sobre Irak acabó bombardeando y tuvieron que reconocer que nunca hubo tales bombas letales. Fue una invención que se creó repitiendo miles de veces que era peligrosísimo Irak si seguían en sus manos esas bombas letales, que solamente existieron en la mentalidad de los inventores. La guerra de Vietnam fue inventada por Lyndon Johnson. Él propagó la noticia de que 2 buques americanos habían sido atacados por vietnamitas. Después de agredir a Vietnam, después de la matanza de la guerra, Robert McNamara, que fue su ministro de Defensa, reconoció que nunca había existido ese ataque en el Golfo de Tonkin sobre los buques americanos. Sin embargo, se repitió muchas veces en todos los medios de comunicación y ese poder mediático vendió la guerra a las grandes mayorías
que lo creyeron. La actitud del poder mediático corrompió el periodismo no es nuevo, fue hace mucho, siglos. Hay un libro que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, que menciona que ellos deben apoderarse de la riqueza y en segundo lugar de la prensa. En aquella época solamente existía la prensa escrita cuando se escribió ese libro. Ahora son todos los medios de comunicación los que manejan eso. Joseph Goebbels, el nombre completo es Paul Joseph Goebbels, fue el ministro de propaganda de Hitler. En la Alemania nazi lo describe un libro que se llama El Tercer Reich. Goebbels decidió, con la mentira, la reestructuración de la sociedad alemana para lograr que les garantizara el dominio total de la nación. En el libro de Goebbels, él habla de 11 puntos. Yo considero que solo 8 son los importantes. El más importante fue: repite una mentira 1.000.000 de veces y se convertirá en verdad. El segundo fue la simplificación y del enemigo único. Adoptar un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. El tercero fue el principio de transposición, cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo al ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras para que las grandes masas se distraigan. El siguiente fue el principio de la exageración y la desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. El siguiente fue el principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. Como se puede ver, Goebbels, aunque no estudió psicología, manejaba la psicología de las masas con mucha inteligencia. El principio de la orquestación: la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente. Presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre coincidiendo sobre el mismo concepto. Y volvemos a lo mismo, lo de la repetición, sin fisuras ni dudas. Él le llamaba concepto de la unidad uniforme, es decir, imbuía la idea: tú debes de pensar como piensa la gran mayoría, mucha gente opina eso. Y a eso le llamaba imbuir el que todos estuvieran de acuerdo en que lo que decía el poder mediático era cierto. Pues son los que yo considero los fundamentales. Tan es así que voy a comentar algo que pasó en México cuando el ataque a López Obrador, el desafuero. Contrataron a un, pues vamos a llamarle publicista, de apellido Solá, español, que aplicó los principios de Goebbels. Se repitió en todos los medios de comunicación millones de veces, en la prensa escrita, en la televisión, la radio, en todos los medios se repitió constantemente: López Obrador es un peligro para México. Y aplicó los demás principios con éxito porque las grandes mayorías de las masas lo creyeron. Yo creo que
el auténtico peligro para México, lo más nocivo que le ha pasado al país es lo que un premio Nobel suramericano llamó la dictadura perfecta. La reciente película muestra todo lo que está pasando en nuestro país. La desestabilización del país, en mi opinión, se inicia como un parteaguas con la matanza de Tlatelolco, en la época de Díaz Ordaz. Desde esa masacre hasta la fecha, la violencia, pero la violencia practicada por el poder gubernamental, por el poder político, es la que ha hundido al país. Tengo en mi poder un artículo publicado en el periódico El Informador de Guadalajara por el periodista Jorge Fernández Menéndez. Lo titula Casa Blanca, prudencia y desestabilización. Y me da la impresión de que eso de que el país se está desestabilizando es algo que van a repetir y que debe ser instrucciones que salieron de los pinos. Habla aquí que no se necesita ser un genio de la inteligencia política para comprender ese proceso de desestabilización en que estamos inmersos. Y justifica, o trata de justificarlo, diciendo que hasta el Papa Francisco acepta lo que está pasando y no tiene por qué, evidentemente, la conclusión sería que no tiene por qué haber tantos reclamos, tantas protestas, tantas quejas por lo que sucede de las desapariciones y los crímenes de los cárteles que operan en México. No hay por qué quejarse, porque hasta el Papa Francisco sabe que eso pues son circunstancias que suceden, pasó en Argentina cuando la dictadura, y que pues debemos tomarlo tranquilos. Es la idea que trata de implantar en las mentes de las mayorías. Entonces la Iglesia Católica está ya dividida, como está dividido el mundo, en izquierda y derecha. Digo esto porque a raíz del Concilio Vaticano II, varios obispos organizaron lo que se llama la Reunión de Medellín, en donde nació lo que se llama la teología de la liberación, que están del lado del pueblo. Entonces, pues yo quiero suponer que el Papa Francisco tiene que decir eso, porque él entró al relevo después de la notoria corrupción de muchos miles de miembros de la Iglesia Católica que se supo en todo el mundo. Dicho de otro modo, el periodista Menéndez está tratando de decir que el país se desestabiliza por las reclamaciones justas que hacen los familiares de los desaparecidos. La palabra prudencia la utiliza aplicándosela a la actitud de Peña Nieto. Yo creo que de prudente no tiene nada, porque cuando regresó de China, una de sus declaraciones fue amenazar con el uso de la fuerza pública. Han infiltrado en ciertas manifestaciones de protesta pacíficas de los lesionados por la desaparición de sus hijos, que los estudiantes de Ayotzinapa. Como en México no nos podemos enterar porque la prensa no informa o malinforma y distorsiona la información. Para enterarnos de lo que pasa en nuestro país, tenemos que ver qué publica la prensa en el extranjero. Llámese Washington Street Journal, llámese Financial Times, llámese El País. En fin, hay muchos periódicos en todo el mundo que han tocado el tema. Decía que recientemente el Wall Street Journal detalla los lazos entre Peña Nieto y el empresario del Grupo IGA. Dice que no solo se encargó de construir la Casa Blanca, también remodeló el hangar presidencial, construirá un acueducto en Monterrey
participa en proyectos de autopistas, iba a construir el tren México-Querétaro y planea construir el nuevo aeropuerto. Entonces, el grave conflicto de intereses es lo que afecta a la Casita Blanca, no si Televisa pagó millones o no. Para finalizar, como conclusión, quiero mencionar dos frases. Una de un viejo panista, de esos viejos panistas que han abandonado el PAN a partir de la traición de Fox, que tuvo la oportunidad y la desperdició uniéndose en lo que ahora llamamos el PRIAM. Don Manuel Gómez Morín, con una gran visión profética, dijo: los gobiernos facciosos, cuyo poder se cimienta en la violencia, en el fraude o en ambos, deben su investidura al robo y a la compra de votos, y ejercen la autoridad para beneficio de una secta y lucro de una oligarquía. Son incapaces e imposible que fomenten el bien común, ni siquiera lo respetan. Y ese excelente presidente de Uruguay dijo en la FIL de Guadalajara: hay que combatir el mundo del prejuicio conservador, que quiere tapar las culpas escondiéndolas, poniéndolas abajo de la alfombra, que eso es lo que ha logrado el periodismo mediático. Muchas gracias.